Soy Camilo London y me corresponde en este evento disertar sobre los dilemas del régimen de sanciones por ilícitos materiales en sustitución de declaraciones. Creo que lo primero que debemos de considerar es por qué un dilema. O sea, por qué se presenta un dilema al momento de realizar una declaración sustitutiva. Se trata de que podemos hacer o no hacer una declaración sustitutiva o esperar o no esperar a la administración tributaria. La sustitución de declaraciones de impuesto tiene regulación en el artículo 157 del Código Orgánico Tributario. En este está previsto que los contribuyentes pueden modificar sus declaraciones juradas previamente realizadas de manera espontánea. Y esto es que lo pueden realizar sin que medie un procedimiento de verificación o fiscalización. Cuando el contribuyente está siendo objeto a un procedimiento de fiscalización y determinación de la obligación tributaria, expresamente el artículo 157 del Código Orgánico Tributario hace referencia a que no se puede realizar una declaración sustitutiva. Es decir, una vez que ha iniciado el procedimiento de fiscalización y determinación de la obligación tributaria por parte de la administración tributaria, ya el contribuyente no puede realizar una modificación, una sustitución de la declaración que ha sido previamente presentada. Por otra parte, podemos evaluar o podemos considerar lo que correspondería a las razones por las cuales se puede realizar una declaración sustitutiva, una modificación de la declaración de impuesto cuando es deficitaria. Se evidencia de esa manera un ilícito material porque ha ocurrido una omisión del tributo. Bueno, esto puede ser un proceso de auditoría interna que motiva, que activa, bien, la determinación de un error subestimando el valor de la base imponible del tributo, por ejemplo, y eso lo puede determinar un proceso de revisión interna que haga el contribuyente. También puede ser el resultado de que la administración de la entidad no tenía la información completa para realizar la declaración en el momento en que debía cumplir con el plazo para hacerlo, y en virtud de lo cual hay una determinación que se hizo con una subestimación o subvaloración del monto de la base imponible y por lo tanto del impuesto correspondiente. Pero pueden ser muchísimas las razones. No sabemos qué pudo haber ocurrido, pero si determinamos que hay una diferencia de impuesto, esto podría conducir a la rectificación de la declaración del tributo. Tengamos en cuenta, muy importante, que el retraso o la omisión en el pago de tributos o de sus porciones es un ilícito material. Así está establecido en el Código Orgánico Tributario. Así que cuando paga el contribuyente con retraso o deja de pagar su obligación tributaria, en esos casos estamos en presencia de uno de los ilícitos materiales que ha sido tipificado de esa manera en el Código Orgánico Tributario. Por otro lado, tenemos que incurre en retraso, o sea, ocurre el retraso cuando se paga la deuda después de la fecha establecida en la normativa. Esto sin haber obtenido una prórroga y sin que medie una verificación, fiscalización o determinación por parte de la administración tributaria. Esto es muy importante que lo tengamos en consideración porque nos vamos a ubicar en el ilícito material relativo a el retraso en el pago de tributos cuando realizamos un pago tardíamente, sea esto porque se presentó tarde una declaración de impuesto, pero también puede darse cuando se hace una declaración sustitutiva con un pago complementario del tributo. Ese pago complementario del tributo que se hace en la declaración sustitutiva, si se hace fuera del plazo ordinario que se tenía para la declaración originaria, entonces estaríamos incurriendo en el retraso en el pago de ese tributo. Y como ya dijimos antes, cuando ya interviene la administración tributaria, ya no hay retraso en el pago del tributo. Ya ahí lo que determina la administración tributaria es la omisión del tributo. Para entender el dilema que enfrentamos al momento de determinar si es conveniente o no realizar una declaración sustitutiva de impuesto con el pago correspondiente del tributo, es importante que tengamos en consideración cómo era antes del código del año 2014.
Recordemos que en el año 2014, en noviembre del año 2014, específicamente el 18 de noviembre, sale publicado en Gaceta Oficial un nuevo Código Orgánico Tributario. Ese nuevo Código Orgánico Tributario estableció una serie de cambios con respecto al precedente del año 2001. En ese Código Orgánico Tributario del año 2001 se establecía que quien pagase con retraso los tributos debidos sería sancionado con una multa del 1% de dicho tributo. Es decir, el pago que correspondía a un contribuyente que presentase tarde una declaración de impuesto y pagase tarde un impuesto, tarde con retraso con respecto a la fecha original o a la fecha establecida en la norma, la sanción era del 1%. Si el contribuyente hacía una sustitutiva y pagaba un impuesto complementario, o sea, un impuesto adicional al que había pagado con la declaración originaria, la sanción era del 1% por esa diferencia, por ese valor que pagaba en adición al tributo que había sido pagado previamente. 1% sobre el monto del tributo que se pagase con retraso. Sin embargo, cuando se da la reforma, o mejor dicho, el cambio del Código Orgánico Tributario al Código del año 2014, llama la atención que en una alocución presidencial, el superintendente le dice al presidente que uno de los aspectos que tomaron en consideración para la propuesta de la reforma del Código Orgánico Tributario, recordemos que fue una vía excepcional, por vía de la ley habilitante, el superintendente le decía al presidente que habían hecho modificaciones en el código para evitar que los contribuyentes siguiesen haciendo declaraciones sustitutivas. Cuando el superintendente dice esto, los que estamos del otro lado del receptor escuchando, pues no sonaba a ruido, ¿no? Porque normalmente las administraciones tributarias propician el ajuste voluntario de los contribuyentes. Así que eso se hace a través de una declaración sustitutiva. Si es que hay un error, si es que se requiere rectificar, es importante que el contribuyente lo haga sin necesidad de que tenga que ir la administración tributaria a hacer una determinación de la obligación tributaria para que el contribuyente pague esa diferencia de impuestos. Entonces, sonaba un poco contradictorio que en el Código Orgánico Tributario se estuviesen estableciendo algunas condiciones y algunas, digamos, trabas para la sustitución de las declaraciones de impuestos. Lo otro que uno, cuando está escuchando al superintendente en ese momento, que piensa es, bueno, ¿y cómo habrán materializado esto? Bueno, lo cierto es que esto ya plantearía el reconocimiento por parte de la administración y en este caso el Ejecutivo Legislador, por ley habilitante, de la intención en cuanto a la modificación de un artículo esencial como sería el artículo 110 del Código Orgánico Tributario. Y es que consideraban que tenían que hacerlo, pero no podían prohibirlo. Porque por un lado, el artículo 157 del Código Orgánico Tributario me plantea que yo puedo sustituir mi declaración en cualquier momento. Puedo modificar mi declaración con las excepciones que ya vimos. Entonces todo indica que habían pensado en hacer o crear condiciones para evitar que el contribuyente presentase declaraciones sustitutivas, pero sin prohibirlo. Ahora, ¿cómo se hace esto? Bueno, desarrollaron una estructura de sanciones por tramos progresiva en virtud del tiempo de retraso en el pago del tributo. Ya no era la tarifa plana del 1% de multa por el tributo que se pagaba con retraso, sino que se creó un sistema, ahora en el artículo 110 del Código Orgánico Tributario del año 2014, en el cual la multa por pagar con retraso durante el primer año es del 0,28% diario hasta el 100% que se da cuando tú tienes un año de retraso. Después, si tienes más de un año de retraso y no más de 2 años de retrasos, el monto de la multa es 150%. Pero si excede el retraso 2 años, la multa es de 300%. De esa manera, se incrementan sustancialmente las sanciones en aquellos casos en los que se paga con retraso el tributo. Y ya he señalado que uno de esos casos es cuando haces una declaración sustitutiva y tienes un pago adicional en esa declaración sustitutiva. Importante también es que tomemos en consideración que esa multa que se determina, conforme lo establecido en el artículo 110 del Código Orgánico Tributario, se va a indexar, se va a ajustar en función de la variación del tipo de cambio de la moneda de mayor valor que sea publicada por el Banco Central de Venezuela. Eso en aplicación del artículo 92 del Código Orgánico Tributario. Las multas se indexan, las multas se corrige su valor nominal
para llevarlo a un valor que se corresponde con la variación, con el porcentaje de variación del tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. ¿Cuál es la sanción si hay una fiscalización y determinación de la administración tributaria? Es uno de los elementos que también tenemos que considerar en esta evaluación, en este dilema que se nos presenta en el momento que tenemos que decidir, o nuestro cliente tiene que decidir, o nuestra empresa tiene que decidir si hace o no una declaración sustitutiva y el pago del impuesto complementario, y cómo lo hace. Si el contribuyente se allana al contenido del acta fiscal de reparo en un procedimiento de fiscalización y determinación, deberá hacer una declaración sustitutiva y pagar el impuesto resultante. La sanción en este caso está minorada al 30% del tributo objeto del reparo, más los intereses moratorios. Si el contribuyente no acepta el acta de reparo, se abre el sumario administrativo y al culminar se emite la resolución definitiva que establecerá el tributo, la sanción y los intereses de mora. Esta sanción es del 100% al 300% del tributo si se confirma el reparo establecido, de manera tal de que tenemos entonces un sistema de diferentes sanciones, bien, un régimen de diferentes sanciones que aplicarán en función de específicamente el supuesto en el que se ubique el contribuyente. Si modificamos y pagamos de forma espontánea el tributo, estaríamos hablando de pagar con retraso esa porción del tributo. La multa es del 0,28% diario al 300% en los términos que he señalado anteriormente, en función de si es el primer año o si tienes más de un año de retraso o si tienes más de 2 años de atraso en el pago de ese tributo. Mientras que en el procedimiento de determinación de oficio, la sanción será de 30% o de 100% a 300%, que es la sanción que normalmente aplicará en el caso de una contravención. No podemos descartar también la posibilidad de llamar a la administración tributaria. Sí, aunque suene extraño, es posible que el contribuyente evalúe dentro de las opciones que tiene el que si quiere presentar una declaración sustitutiva, siendo que resulta más económico esperar a la administración tributaria para allanarse al acta fiscal, entonces es muy posible que el contribuyente tenga la opción de llamar a la administración. Solo que esto es algo que normalmente los contribuyentes no hacen. El día que usted llegue a la administración tributaria con su equipo y le diga, señores de la administración tributaria, queremos que nos hagan una fiscalización, lo más seguro es que lo tachen de loco. Así que es poco probable que esto ocurra. Pero resulta que esa es la opción que podría significar el menor costo para la empresa que determina y que siente la necesidad de que debe rectificar una declaración que ha sido presentada previamente. Así que el dilema, en este caso, se debe resolver con una evaluación de la situación y los diferentes escenarios. Y sobre eso, entonces, tomar la decisión correspondiente. Recuerden, esto no es asesoría, esto es formación. Siempre recomiendo, no te automediques, consulta siempre con el equipo de especialistas y toma la decisión con el apoyo de tus asesores. Siempre. Ha sido un privilegio compartir con ustedes esta información y esta experiencia, esperando que nos podamos encontrar nuevamente como lo hemos hecho antes en los diferentes foros bien de presencia física cuando haya cesado la pandemia del COVID-19 o mientras tanto a través de el